En la quietud helada de una noche de Nochebuena en Madrid. El viento del norte azotaba las ventanas empañadas de la mansión familiar en La Moraleja. María Elena Vargas. Con el corazón latiendo como un tambor sordo en su pecho. Apretaba el maletín de cuero contra su costado mientras el chófer abría la puerta del coche. El aire invernal le mordía la piel. Pero no tanto como el recuerdo de aquella Navidad de hace 10 años. Cuando salió de esta misma casa como una sombra desterrada. Invisible para los suyos. Ahora, con el peso de documentos que valían más que toda esta finca de millones de euros. Dudaba ante la puerta de roble macizo. No venía a reconciliarse. Venía a reclamar lo que le robaron, no solo dinero o poder, sino el reconocimiento de su existencia. De su valor en una familia que la había borrado como si fuera un error en un balance contable. A través de los cristales emplomados. Las luces de las arañas de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre la reunión. Risas estallaban. Dominadas por el vozarrón de su hermano Javier. El heredero dorado. Siempre en el centro. Su padre. Don Carlos Vargas. Presidía como un patriarca de antaño. Gesticulando con un vaso de Rioja en la mano. Su madre. Doña Isabel. Mantenía una sonrisa fija. Como una máscara de porcelana. Mientras sus dedos blanqueaban alrededor del tallo de su copa. Y su hermana Lucía. Posando para fotos en un vestido escarlata que gritaba lujo superficial. Completaba el cuadro de opulencia falsa. María Elena ajustó su traje sastre gris perla. Corte impecable de un sastre en la calle Serrano. Su única joya. Un brazalete de platino sencillo. Captaba la luz del porche. Nada ostentoso. Nada que anunciara su triunfo a quienes nunca la vieron. El silencio es el mejor aliado del sabio. Decía un refrán que su abuelo solía repetir. Y ella lo había hecho suyo durante una década de exilio voluntario. La puerta se abrió con un crujido familiar. Y el vestíbulo la envolvió en olores de cera de abeja. Pulimento y dinero antiguo. Las conversaciones se detuvieron un instante. Luego retomaron con un tono más agudo. Como si su presencia fuera una nota discordante en una sinfonía bien ensayada. Los ojos de su madre se agrandaron con sorpresa contenida, los de su padre se entornaron con desdén. Javier se despegó de un grupo de invitados, directivos de la empresa familiar, y se acercó con esa sonrisa condescendiente que ella recordaba tan bien. Vaya. Mira quién ha decidido honrarnos con su presencia. ¿Vienes a mendigar un plato en la mesa familiar? Sus ojos se posaron en su muñeca. Bonito brazalete. ¿De rebajas en el Corte Inglés? El Patek Philippe que llevaba costaba más que su último coche deportivo. Pero María Elena no corrigió. Hola. Javier. Feliz Nochebuena. Su voz salió serena. Sin el temblor de antaño. Y eso lo desconcertó. Frunciendo el ceño ante esa confianza nueva. Forjada en el fuego de la soledad. Apareció Carmen. La cocinera de la familia desde hacía 30 años. Con una bandeja de plata. Sus ojos se arrugaron con calidez genuina al verla. Señorita María Elena. Bienvenida a casa. Le ofreció un vaso de brandy de Jerez. ¿Su favorito? Pues. Las manos de María Elena temblaron ligeramente al aceptarlo. Pero se estabilizaron con el primer sorbo. El fuego líquido calentándola por dentro. Carmen recordaba. Claro que sí. Era la única que siempre había visto más allá de las apariencias.
La voz de don Carlos retumbó desde el salón. Javier. Necesitamos discutir el contrato con los proveedores antes de la cena. Lo llamó con un gesto, ignorando por completo a su hija. Doña Isabel dudaba cerca, sin atreverse a acercarse. Lucía ni siquiera levantó la vista de su móvil. Así, sin más, María Elena quedaba excluida de la charla precena, descartada como un activo obsoleto. Los observó reunirse cerca de la puerta del estudio, Javier gesticulando con entusiasmo. Don Carlos asintiendo. No tenía ni idea de con quién trataban. El maletín en sus manos contenía la clave para cambiarlo todo. Su percepción de ella como la hija callada e insignificante era insultante. Pero también su mayor ventaja. Pensaban que seguía siendo la que huyó cuando el dolor se hizo insoportable. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Se quedó en el pasillo, espalda contra el panel de caoba, escuchando a través de la puerta entreabierta. La voz de don Carlos llevaba ese tono de contención calculada que siempre usaba para sus maquinaciones. La hemos mantenido fuera del fideicomiso del abuelo durante una década. Javier. Una cena no cambia nada. El cuerpo de María Elena se inmovilizó. La respiración se volvió superficial. El vaso en su mano parecía fundido a su palma. Javier rió. No tiene ni idea de las enmiendas que hicimos. Legalmente blindadas. El viejo pensaba que ella dirigiría la empresa algún día. La voz de don Carlos destilaba desprecio. Imaginaba que tenía un don especial. Gracias a Dios que corregimos esa ilusión. María Elena permaneció congelada mientras la rabia bullía bajo su compostura. Ni un músculo la traicionaba. No solo la habían apartado, la habían borrado sistemáticamente del legado familiar. El legado de su abuelo. Que él quería que ella protegiera. Necesito revisar algo en tu escritorio antes de la cena, oyó decir a Javier. Se ocultó en un nicho mientras él salía, ajustando su Rolex ostentoso. Un monstruo incrustado de diamantes que gritaba inseguridad. Cuando sus pasos se alejaron, entró en el estudio. El escritorio de don Carlos se erguía imponente bajo el retrato de su abuelo. Sabía exactamente dónde buscar, tercer cajón a la derecha. Donde siempre guardaban lo importante. La carpeta decía Fideicomiso Familia Vargas enmendado. Sus manos no temblaron mientras fotografiaba cada página con su móvil. Documento tras documento revelando la manipulación, su nombre tachado. Cláusulas reescritas. Las intenciones de su abuelo pervertidas. Cena en 5 minutos, llamó Carmen desde el pasillo. Repuso todo exactamente como lo encontró. Sin dejar rastro. El comedor brillaba con riqueza ostentosa, arañas de cristal. Candelabros de plata. Vajilla fina que costaba más que el sueldo mensual de muchos. Don Carlos en la cabecera. Javier a su derecha. Lucía. Envuelta en capas de diseño que valían una fortuna. Retransmitía en directo ajustando el centro de mesa. Iluminación perfecta para mis seguidores, murmuraba. Su rostro bañado en el brillo artificial del teléfono. Doña Isabel sorbía su cuarta copa de vino. Ojos ligeramente desenfocados. María Elena veía ahora lo que antes ignoraba, su beber no era casual. Era supervivencia. Don Carlos se levantó, reclamando atención sin pedirla. Antes de trinchar el cordero. Quiero hacer mi discurso anual sobre el estado de la empresa. Javier sonreía, anticipando elogios. Lucía apenas alzaba la vista.
Vargas Innovaciones ha tenido un año desafiante, comenzó. Pero me complace anunciar que hemos finalizado negociaciones con un comprador. El tenedor de María Elena se detuvo a medio camino. Esto era nuevo. La empresa se venderá antes de fin de año a una entidad aún no revelada. Los ojos de don Carlos brillaban con satisfacción. Javier mantendrá su puesto ejecutivo con un aumento sustancial. Javier interrumpió, sin mencionar el yate que ya he reservado. Lucía añadió, mis acuerdos como influencer usando las conexiones de Vargas ya están firmados. María Elena observaba con ojo de fotógrafa, el leve rubor en el cuello de su padre traicionando excitación. Los nudillos blancos de su madre en la copa. El sutil giro de hombros del contable alejándose de Javier. Todo contaba una historia si sabías leerla. Lo más importante, continuó don Carlos, mirándola directamente por primera vez, es que por fin nos libraremos del lastre muerto. Operaciones racionalizadas. Sin ataduras legacy. El mensaje no podía ser más claro, ella era el lastre. El legado de su abuelo, innovación ética y crecimiento sostenible, se desmantelaba por beneficios rápidos. Javier alzó su copa, a mi nuevo puesto como director de estrategia en la fusionada. A la innovación, dijo don Carlos, que en sus labios sonaba a profanación. Lucía se inclinó hacia ella. Voz como veneno dulce, al menos ahora no tendrás que fingir que ibas a heredar algo. Debe ser un alivio. Las palabras buscaban herir. Ver sangre. Pero María Elena había forjado armadura invisible en 10 años. A acuerdos generosos, concluyó don Carlos. Su copa captando la luz. Ella tomó un sorbo de agua perfectamente cronometrado, ocultando la sonrisa que pugnaba por salir. Pensaban que esta cena era su vuelta de honor. No sabían que celebraban su propia ruina. Mientras las copas tintineaban, se preguntó si revelar su jugada de inmediato sería más satisfactorio. O esperar al momento perfecto para que impactara con fuerza devastadora. El peso del móvil en su bolsillo. Con pruebas de su traición. Se sentía como poder puro. Por primera vez en esta casa. El poder estaba en sus manos. No en las suyas. Y ellos ni lo sospechaban aún. Tras el plato principal, don Carlos se levantó. Vaso reluciendo bajo la araña. La mesa cayó mientras alzaba la copa. Por la lealtad familiar, anunció. Su mirada barriendo a todos menos a ella. El pilar de nuestro éxito. Copas chocaron. María Elena notó cómo los invitados se removían, lanzándole miradas de lástima palpable. La mano de doña Isabel temblaba al alzar su vino. El líquido rozando el borde. Su cuarta copa esa noche. Hablando de éxito, intervino Javier, sacando su móvil del bolsillo. Acabo de recibir las fotos finales del yate. Tocó la pantalla y lo pasó al directivo a su derecha. 16 metros. Teca por todas partes. El teléfono circuló, con murmullos de aprobación. Al llegar junto a ella, Javier lo saltó. Sáltate a María Elena. No entendería el valor. Lucía. Siempre lista para actuar. Se levantó y alisó su vestido. Foto familiar para los followers. Posicionó el móvil para captar a todos menos a ella. Tradiciones Vargas. Bendecida. El flash cegó un instante. María Elena tomó otro sorbo de agua, lavando el amargor de la exclusión. Su mente vagó a aquellos primeros meses en Barcelona, donde había huido. La oficina vacía que apenas podía pagar.
Durmiendo en un colchón hinchable tras el escritorio. Duchándose en un gimnasio cercano. Viviendo de tapas baratas y pura determinación. Cuando los abogados familiares amenazaron con acciones legales si usaba el apellido Vargas en negocios. Creó Elena Quintana. Anónima. Sin género. Libre de lastre familiar. Lo más doloroso fue vender el reloj de bolsillo de oro de su abuelo. Su voz resonaba al entregarlo: el tiempo es el único recurso limitado. María Elena. Gástalo creando valor. Ese reloj financió su primer servidor. La ironía no se le escapaba: sacrificar un medidor de tiempo para comprar tiempo para crecer. Las dudas la acechaban como buitres aquellos meses. ¿Y si su padre tenía razón? ¿Y si no tenía nada que aportar? Días de 18 horas se volvieron norma. Mientras competidores dormían, ella trabajaba. Mientras vacacionaban, expandía. Todo mientras compraba acciones de Vargas Innovaciones a través de sociedades pantalla. Observando desde lejos el mal manejo familiar. Carmen apareció a su lado, colocando el postre. Al inclinarse para servir el turrón, su mano apretó brevemente el hombro de María Elena. Su abuelo estaría orgulloso, susurró. Apenas audible sobre la charla. Siempre dijo que usted era la única que entendía el verdadero valor. Sus palabras enderezaron su espalda. La validación que nunca llegó de su familia venía de quien la vio crecer. ¿Quién vio lo que ellos negaban? Don Carlos se levantó de nuevo, golpeando su cuchillo contra la copa. Las velas proyectaban sombras dramáticas en su rostro mientras el murmullo cesaba. Tengo un anuncio, declaró. Satisfacción en su expresión. Como algunos saben, hemos negociado con compradores durante meses. Pausó para efecto. Vargas Innovaciones ha sido vendida. Lucía dejó caer su móvil a mitad de selfie. ¿Qué? Me prometiste la división de RRPP. Javier enrojeció. Esto no es legal. Lo impugnaré. Don Carlos descartó sus protestas. El trato está hecho. Techo Horizonte. 57 millones. Generoso considerando los problemas recientes. Miró a Javier con puntería. María Elena dejó su vaso con cuidado. ¿Quién es el comprador? Todos la miraron. Primera vez que hablaba desde el inicio de la cena. Don Carlos frunció el ceño, molesto por la interrupción. Techo Horizonte, repitió despacio, como si ella no comprendiera. Un conglomerado tech basado en... Ella se levantó. Servilleta cayendo al suelo. Esa soy yo. El salón se congeló. Javier boqueó. Lucía paró de teclear. Don Carlos arrugó la frente en confusión. ¿Qué tontería es esta? Carmen entró con el café, moviéndose con eficiencia silenciosa entre los atónitos. Colocó la taza fina ante María Elena primero. Un acto de lealtad que no pasó desapercibido. El contraste era crudo, el respeto callado de Carmen versus el desprecio abierto de su familia. Ese gesto le dio fuerza para lo que seguía. ¿Fuera? En la entrada circular. Esperaba su abogado. Rafael. En el coche. Documentos finales listos. Su letrado desde el día 1 en Barcelona. Cuando tomó acciones en lugar de pago que ella no podía dar. Otro que vio su valor cuando su familia no. Sacó el maletín, extrayendo un grueso documento con firmas del Consejo de Vargas.
Quizá deba presentarme adecuadamente, dijo. Voz firme. Soy Quintana, CEO de Puente Novatech. Deslizó el acuerdo de fusión por la caoba pulida hacia su padre. El consejo votó unánimemente la semana pasada. 8-0. El rostro de don Carlos palideció al ver el logo de su empresa, un puente estilizado sobre un sol naciente. El mismo que su abuelo había esbozado décadas atrás para su visión original de Vargas. Antes de que don Carlos la transformara en algo irreconocible. Imposible, susurró. Sin convicción. Por primera vez. María Elena vio la certeza escurrirse de él como arena entre dedos. Don Carlos posó las manos temblorosas. Todos los ojos en ella mientras se erguía. Maletín abierto revelando la verdad forjada en 10 años. Construí Puente Nova de la nada, dijo. Manteniendo contacto visual con cada familiar. Mientras Javier compraba yates con fondos de la empresa. Yo dormía en el suelo de mi oficina en Barcelona. Deslizó el primer documento. Doña Isabel alcanzó sus gafas. Expresión pasando de shock a algo que no veía en años, quizás orgullo. 240 millones en valoración. Construido cliente a cliente. Contrato a contrato. Puso un dedo en el informe trimestral. Mientras padre me descartaba como insignificante. Yo aseguraba inversiones de los proveedores que Vargas había alienado. Javier saltó, esto es espionaje corporativo. Robaste nuestros clientes. Número cayó la palabra como un guantelete. Extrajo otro documento y lo deslizó. Estos son contratos legales con exclientes que huyeron tras tu mal manejo. ¿Quieres que detalle cuáles abandonaron tras 3 promesas incumplidas? El rostro de don Carlos se endureció. Invalidaré esta venta. El consejo nunca. El consejo votó unánimemente. Produjo las actas con firmas. Tras descubrir el desfalco de Javier, 280.000 euros exactos. Ansiaban nuevo liderazgo. Javier balbuceó. Boca abriéndose y cerrándose. En el silencio. Oyó el móvil de Lucía caer. Es mentira, dijo don Carlos. Pero sin fuerza. Sacó un USB. El informe forense es exhaustivo. ¿Quieres que reproduzca la grabación de la reunión de emergencia donde el CFO detalló las irregularidades? Don Carlos miró alrededor. Consciente de los invitados presenciando su desmoronamiento. La fachada corporativa de décadas se agrietaba ante sus ojos. Sonó el timbre. Timín perfecto. Ese será Rafael Herrera. Mi abogado. Se levantó mientras Carmen anunciaba, el señor Herrera está aquí. Señorita María Elena. ¿Lo hago pasar? Los ojos de Carmen brillaban con satisfacción. Por favor. Carmen volvió con Rafael. Quien llevaba un maletín delgado. Sin pedirlo. Trajo las gafas de lectura de don Carlos del estudio. Rafael a ella antes de dirigirse a la mesa. Buenas noches. Tengo los documentos de transición listos para firmas. Javier palideció al captar las implicaciones legales. No pensarás que firmaré nada. Tu firma no es requerida, dijo Rafael. Colocando papeles ante don Carlos. La aprobación del Consejo prevalece en casos de mala praxis. ¿Mala praxis?, balbuceó Javier. Eso es difamación. María Elena se inclinó, es difamación solo si no es verdad. ¿Quieres explicar las transferencias a tu cuenta en las Caimán? ¿O lo hago yo? El blúster de Javier se desinfló. Miró a don Carlos buscando rescate que no llegó.
La persona de influence de Lucía se evaporó mientras calculaba su vulnerabilidad financiera. ¿Y mi contrato como embajadora de marca? Terminado ayer, replicó María Elena. Junto con la cuenta de gastos que financió tu viaje a Ibiza el mes pasado. Don Carlos aferraba su autoridad remanente. Esta es mi empresa. La construiré. El abuelo la construyó, corrigió ella quedamente. Tú fuiste su custodio y fallaste. Los invitados se removían incómodos presenciando el colapso de la dinastía. Al otro lado. Notó la mano de doña Isabel estable por primera vez. La miró y dio un asentimiento imperceptible. Cuando Lucía rogó ser la cara de la compañía rebrandeada. María Elena dudó. Incluirla honraría la fe de su abuelo en la familia. ¿O perpetuaría patrones tóxicos que había escapado? Rafael deslizó el documento final hacia don Carlos. Esto reconoce la transferencia de control operativo. Efectivo inmediatamente. Don Carlos miró el papel como si mordiera. ¿Piensas que puedes dirigir Vargas mejor que yo? Sé que puedo. Empezando por revertir la externalización que nos costó el contrato con los distribuidores del norte. La pluma vaciló en su mano. Tras él. Doña Isabel observaba con expresión indescifrable. Captó su mirada y articuló algo como después de la cena. Javier empujó su silla. Esto es ridículo. Llamo a nuestros abogados. Lucía lo siguió. Ya agendando control de daños con su agente. Solo don Carlos quedó sentado. Empequeñecido en su traje a medida. El peso de su fracaso como un yugo invisible. La miró con incertidumbre desconocida. ¿Qué pasa ahora?, murmuró. Antes de que respondiera. Doña Isabel habló. Voz más clara que nunca, María Elena. ¿Puedo hablar contigo en privado? Después de la cena. La petición colgaba. Inesperada. Intrigante. ¿Qué sabía ella que María Elena ignoraba? Asintió. Por supuesto. Tras 10 años de silencio. Parecía que su madre finalmente tenía algo que decir. Don Carlos se inclinó sobre la mesa del estudio. Voz suavizándose a un tono que no oía desde la infancia. María Elena. Seamos razonables. Quédate la empresa si debes. Pero seguro hay espacio para la familia. Su sonrisa se tensaba demasiado. Javier asentía ansioso. El mismo acuerdo Bob Lead de siempre. Podría asesorar en operaciones, ofreció Javier. Voz fingiendo sinceridad mientras ojos calculaban supervivencia. Manteniendo mis arreglos de vida actuales. Claro. Pero prestando mi expertise donde sea necesario. Resistió preguntar qué expertise. ¿La habilidad para hundir 300.000 euros en un yate mientras la infraestructura se desmoronaba? Lucía alzó la vista del móvil. Interesada de pronto. Mis followers enloquecerían con una historia de redención corporativa Gelbos. Podría ser la cara de cualquier rebrand que planees. Don Carlos carraspeó. Jugando su última carta. Tu abuelo creía en mantener el negocio en familia. Estaría decepcionado por esta venganza. Las palabras impactaron. Dirigidas a la niña que seguía a su abuelo por la fábrica. Memorizando cadenas de suministro mientras Javier y Lucía se quedaban en casa. Abrió el maletín. El chasquido del cierre resonó en el silencio súbito. El abuelo me dio esto el verano antes de morir. Sacó un documento amarillento. Bordes suaves por años guardado. El fideicomiso original. El que dijiste a los abogados que se perdió tras su muerte. Don Carlos palideció mientras lo ponía plano.
Sabía que intentarías excluirme. Por eso me dio mi copia directamente. Trazó el texto desvaído. Sección 4. Párrafo 3. Mi nieta María Elena Vargas recibirá el control mayoritario de Vargas Innovaciones al cumplir 30 años. Independientemente de decisiones intermedias. Javier saltó, eso no puede ser legal. Está notariado. Testimoniado y archivado en el Estado. Su voz calmada. No lo usé porque quise triunfar por mis medios. No porque no pudiera. Volteó página. Puente Nova no fue un nombre al azar. Puente honra la visión original del abuelo de conectar tecnologías. No explotarlas por ganancia rápida. Nova significa nuevo. Doña Isabel observaba. Copa intacta por primera vez. El abuelo sabía quién entendía el valor verdadero. Expuso sus planes de restauración, la división de innovación que recontrataría ingenieros despedidos por Javier. Las líneas de productos legacy abandonadas por Don Carlos pese a su rentabilidad estable. Esto no es por herirte, dijo. Sorprendiéndose con la verdad. Es por reconstruir lo que importa. Don Carlos los llevó al estudio. Sanctum interior donde decisiones familiares se tomaban sin ella. Las estampas de caza en paredes. Sillas de cuero para hombres altos. Cortinas pesadas bloqueando luz, todo diseñado para intimidar. Rafael colocó los papeles finales en el escritorio de caoba del abuelo. El mismo donde Don Carlos le dijo una vez que no merecía voz. No puedes entender este negocio. Don Carlos intentó una última aferrada mientras ella alzaba la pluma. Has estado fuera 10 años. Firmó con trazos firmes. Tus costes de manufactura subieron un 18% mientras el control de calidad bajó un 22%. Tu infraestructura de servidores corre en sistemas 3 generaciones obsoletos. Pagas triple la tasa de mercado por almacenamiento en nube porque Javier canceló el puesto de director y para financiar su barco. El centro de distribución en Barcelona opera al 30% por negarte a invertir en automatización que se amortizaría en 14 meses. Y pierdes talento porque cortaste el programa de equidad que estableció el abuelo. El rasguño de la pluma puntuaba cada punto. Don Carlos boqueó. Alcanzó la placa del escritorio, Carlos Vargas. CEO. Y la guardó en el cajón. De su maletín. Sacó una placa de latón pulida. Envejecida pero restaurada. Antonio Vargas. Fundador. La original del abuelo, explicó. Colocándola en el centro. Javier salió furioso. Mascullando sobre abogados. Lucía lo siguió. Programando control de daños. Don Carlos quedó solo en la habitación que amplificaba su poder. Ahora menguado por verdad y documentos. El consejo quiere una auditoría completa, le dijo. Cerrando el maletín. Las decisiones financieras de Javier enfrentarán escrutinio particular. Sus palabras colgaban, ni amenaza ni promesa. Solo hecho. Cuando Don Carlos salió. Doña Isabel quedó en la silla de cuero cerca de la ventana. Manos en regazo. Estables por primera vez. María Elena dijo quedamente. Necesitamos hablar. Miró a esta mujer que se mantuvo en silencio mientras su marido desmantelaba el legado de su suegro. Que vio a su hija marchar en lluvia helada hace 10 años sin una palabra. ¿Qué había sabido todos estos años? ¿Qué cálculos silenciosos hizo tras esa sonrisa de porcelana y copa de cristal? El reloj de pared tic-tacaba adelante mientras se enfrentaban a décadas de verdades no dichas. El sol matutino entraba por las ventanas altas mientras se sentaba en su silla en Puente Vargas Tech. Sus dedos trazaban la placa grabada, María Elena Vargas.
CEO. 6 meses desde esa Nochebuena. Y aún parecía irreal. El timbre suave del intercom rompió el silencio. Señorita Vargas. Su reunión de las 9 está lista. Gracias. Elisa. Hazlos pasar. Su equipo directivo entró. 6 jefes de departamento cuyos talentos habían sido ignorados por estructuras corporativas tradicionales. Una exestratega militar sin título de élite. Un programador brillante relegado por apariencia no convencional. Estos eran sus gente. Los subestimados. A diferencia del fortín de roble de su padre. Diseñado para intimidar. Su oficina tenía paredes de vidrio y espacios abiertos. No retratos de ancestros severos juzgando desde marcos dorados. En cambio, fotos cándidas de celebraciones de equipo y lanzamientos. Los números trimestrales en la pantalla mural, valor de la empresa 17% desde la adquisición. No por tácticas despiadadas, sino innovación y alianzas éticas. Probando que el valor no requiere aplastar a otros. Esa tarde, entró en la sala de junta rediseñada para la reunión estratégica trimestral, donde la mesa rectangular de caoba de su padre creaba jerarquía con él en cabeza. Su diseño circular aseguraba igualdad en cada silla. No posiciones de poder. No rincones silenciosos donde voces se perdían. Antes de empezar dijo: quiero oír preocupaciones sobre el timeline de expansión. Una analista junior alzó la mano tentativamente. La transición de proveedores parece agresiva. Podríamos necesitar una semana más para pruebas adecuadas. 10 años atrás. En una cena navideña. Su padre golpeó la mesa cuando ella planteó preocupaciones similares. La silenciaron. Descartaron. Hoy. Asintió y se inclinó. Exploremos eso. ¿Qué riesgos específicos ves? Mientras delineaba. Ganando confianza. Captó su reflejo en la mesa pulida. La mujer de vuelta a poco se parecía a la chica que huyó una década atrás. Mismos ojos. Pero más firmes. Misma voz. Pero segura. Al concluir la reunión, el equipo se dispersó con dirección clara y energía renovada. Nadie salía disminuido. La noche trajo una pequeña reunión en su ático. Rafael. ¿Quién creyó en ella cuando llegó a Barcelona con solo determinación? Carmen. Retirada de la finca familiar para ser su asistente ejecutiva. Y doña Isabel. Ahora 6 meses sobria. Manos firmes arreglando flores frescas en un jarrón de cristal. Alzó su agua con gas. Voz más fuerte que nunca. La mujer que se desvanecía en papel tapiz ahora mentorizaba emprendedoras a través de su fundación, convirtiendo décadas de supervivencia en sabiduría que guiaba a otras. Chocaron copas mientras las luces de la ciudad titilaban abajo. Tras partir ellos, se paró ante la vitrina iluminada en su oficina. Dentro reposaba el portátil maltrecho de su abuelo, usado para su primer plan de negocio en 1978. Junto a él, colocó su reloj de bolsillo de oro, recomprado el mes pasado del prestamista donde lo vendió a regañadientes hace 10 años. Sus dedos descansaron en el vidrio mientras consideraba la reunión de la Fundación mañana. Finalizaban la beca de Innovación Vargas, financiando mentes brillantes sin conexiones o pedigrí. Estudiantes como ella fue, con visión pero sin voz. Doña Isabel tomaba rol activo en la fundación, canalizando su arrepentimiento en propósito.
Javier enfrentaba cargos por irregularidades financieras. Don Carlos vivía solo en una casa más pequeña. Su imperio ido. Lucía posteaba menos selfies y más sustancia últimamente. Quizás presenciar consecuencias había encendido crecimiento. Al colocar el reloj de su abuelo junto al portátil en la vitrina, se preguntó qué importaba más en un legado, reclamar lo tomado o crear algo nuevo que honrara el pasado mientras construía el futuro. ¿En qué te enfocarías si estuvieras en mis zapatos? La respuesta parecía más clara cada día. El legado no es lo que heredas. Es lo que creas.